el médico directamente le dice a mi padre, ¿usted cuántos años tiene? Mi padre le dice, tengo 60 años. Y le dice, pues eso es artrosis, eso es degenerativo, sin hacerle ningún estudio previo, ninguna resonancia, radiología, nada. Cerrarse Directamente. a unas ideas, eso al final te va a hacer progresar mucho más, ¿no? Y tengo muchas personas que gracias a abrir esa mente, cambiar las creencias, pues han conseguido mejorar, ya sea uno de estos procesos degenerativos que estamos comentando, una lesión o cualquier otra cosa. Trato una patología, una enfermedad, pero no voy realmente a ver cómo es la célula, cómo está la célula, ¿no? Cómo se transporta, ¿no? La proteína de un sitio a otro de nuestro organismo, etcétera. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en Más allá de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy a la orden del día. Creemos que hay muchísima desinformación y quiero que cuando acabe este episodio dejes de hacer un montón de cosas que estás haciendo para frenar el envejecimiento que no te están sirviendo para nada y empieces a aplicar cosas que realmente funcionan, que te vamos a contar hoy, obviamente relacionadas con lo nuestro, que es el ejercicio, pero creo que la información de hoy va a provocar un clic en tu mente y obviamente vas a sentir que no servía para nada lo que estabas haciendo, pero hay cosas que le puedes dedicar tu tiempo y tu esfuerzo que van a ser mucho más efectivas, porque al final un gran problema que vemos Gonzalo y yo hoy en día es la desinformación en todo este sector de fitness, de la salud, ¿no? Y al final, pues nosotros con estos episodios vamos a buscar darte la mejor información en base a la evidencia científica y sobre todo con aplicación práctica, ¿verdad, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pues otra vez por aquí. Hace tiempo que no grabamos episodios y a ver si cogemos esto viento en popa y grabamos cada semana uno nuevo. Si es con algún invitado, pues también le daremos información a la gente que necesita, pero con ganas de abrir un poquito la mente de nuestros oyentes y nuestros eh, visualizadores, se puede decir. Sí, se puede decir visualizadores para los que nos escucháis desde YouTube. Bueno, vamos a entrar, vamos a hablar primero pautas relacionadas con la salud en general para retrasar todos los procesos relacionados con el envejecimiento y luego pues vamos a dar pautas sobre todo en cuanto a ejercicio, ¿no? Porque si, aunque esto te choque, lo mejor que puedes hacer para frenar el envejecimiento no es tomarte una pastilla, ponerte una crema, que todo eso suma, ¿vale? Obviamente, no vamos a mentir, todo eso suma, pero lo mejor está relacionado concretamente con el ejercicio y concretamente con un tipo de ejercicio que te lo diremos al final del episodio. Así que nada, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a comentar un poco sobre todo el tipo de procesos relacionados con el envejecimiento que más podemos modificar un poco con el ejercicio. Y al final vamos a hablar de cuatro procesos, ¿vale? Que son la osteoporosis, la dinapenia, la sarcopenia y la artrosis, que, bueno, son procesos que muchas veces creemos que es cuando nos ocurren somos las personas más desgraciadas del mundo, pero son procesos que hay muchos estudios que demuestran que es inevitable que sucedan con la edad. Lo único que luego os explicaremos cómo con el ejercicio pues podemos reducirlo. Entonces, bueno, si te parece, empezamos un poquito por la osteoporosis, que es la pérdida de densidad mineral ósea. Es algo muy común en la edad, ¿no? Al final estas personas pues, se caracterizan por una gran fragilidad, ahí tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con las caídas, pero no sé, hemos tenido recientemente algún caso de cliente con osteoporosis, a mí me viene alguno a la cabeza. ¿Y hay alguna pauta en concreto que podamos dar para este perfil? A ver, sí que es verdad que hay que tener en cuenta, como siempre hemos dicho, en la salud hay que tener en cuenta diversos factores, ¿no? Entonces, hay que primero estudiar por qué ocurre ese proceso, ¿no? Sobre todo en el campo de la nutrición es muy importante. Ni tú ni yo somos expertos en la materia, pero por lo menos tenemos unas nociones básicas. Y bueno, pues sí que es verdad que habría que partir de la base de hacerse una analítica de sangre y ver, sobre todo, porque esto tiene mucha relación ya no con la enfermedad o la patología a tratar, sino muchas veces, por lo que yo he hablado y he leído, ¿no? He tratado información con expertos sobre esto, tiene que ver sobre todo a nivel celular, ¿no? Es decir, muchas veces pues personas que tienen osteoporosis y dicen, vale,
¿Qué es lo que realmente afecta a esto? Pues claro, calcio, 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 calcio. Entonces, esto es un error y esto es, bueno, yo hablo desde un poco, desde mi punto más del desconocimiento, pero en este campo en concreto sí que es verdad que lo he tratado con, como decía, con varios expertos y me lo han dejado muy claro, ¿no? Que al final el problema de esto es que van directamente al problema, ¿vale? Sin tratar la causa, como hacemos nosotros con el dolor de espalda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que al final hay muchas, sobre todo en mujeres, ¿no? Que es lo que yo he visto, ¿no? Que tratan la osteoporosis con exceso de calcio, es decir, un tratamiento de calcio, y lo que producen en eso muchas veces es calcificaciones. Entonces es como que la pescadilla se muere la cola, ¿no? Trato una patología, una enfermedad, pero no voy realmente a ver cómo es la célula, cómo está la célula, ¿no? Cómo se transporta, ¿no? La proteína de un sitio a otro de nuestro organismo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es, trato una cosa, pero sale otra. Trato una cosa, pero sale otra. Entonces, lo primero de todo, yo creo, si alguien que nos está escuchando y pues, pues, nos puede dejar algún comentario, siempre está bien leer información adicional sobre esto, es que lo que hay que tratar es cómo reparte la célula, a qué velocidad la reparte y sobre todo tratar la causa desde el punto del inicio, del origen. No, no venga, me pongo a trabajar o a tratar sobre el calcio, que insisto, yo soy un completo ignorante del campo, pero por lo que he leído y lo que me han dicho la gente, creo que tiene bastante relación lo que estoy comentando, ¿no? Bueno, tan ignorante no eres, que al final hay que ser humilde, pero hasta cierto punto, ¿no? Al final, pues los resultados están ahí y es como dices, ¿no? Muchas veces existen muchos mitos, muchos, que es lo que intentamos nosotros que entendáis en este episodio, que porque algo se ha hecho toda la vida, no significa que esté bien. De hecho, el tener la mente abierta, el hecho de no cerrarse a unas ideas, eso al final te va a hacer progresar mucho más, ¿no? Y tenemos muchas personas que gracias a abrir esa mente, cambiar las creencias, pues han conseguido mejorar, ya sea uno de estos procesos degenerativos que estamos comentando, una lesión o cualquier otra cosa. Entonces, estos procesos también, pues bueno, pueden frenarse, no solo con tratamiento médico, sino con ejercicio, que luego lo veremos. El segundo del que vamos a hablar es, quizá un poco menos conocido que la sarcopenia, es la dinapenia, ¿no? Que es la pérdida de fuerza asociada a la edad. Vale, ahí ya, si te parece, entramos un poco en los dos de lleno, ¿no? Si entra en detalles, porque luego lo comentaremos. Pero por un lado tenemos la dinapenia, que es la pérdida de fuerza asociada a la edad, y luego tenemos la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Al final son dos procesos que están directamente relacionados con la enfermedad, con la patología, ¿vale? Y te estarás preguntando, oye, claro, si están directamente relacionados, si no estás diciendo que siempre son procesos inevitables, ¿qué hago? Pues luego verás a través de ciertas pautas que en lugar de tener a lo mejor una gráfica totalmente ascendente de sarcopenia y dinapenia, esa gráfica puede aplanarse muchísimo y reducir esa sarcopenia y esa dinapenia con ciertas pautas de ejercicio, ¿no? Y luego otro proceso muy común, al final hay muchos, ¿no? Pero hemos cogido los cuatro que más nos vemos nosotros. Bueno, es un poquito la artrosis, que más o menos yo creo que tiene un poco las mismas pautas, pero si quieres comentar un poquito el tema de la artrosis antes de entrar en la parte práctica, un poquito qué es y bueno, si hay alguna pauta que podemos dar específica para ello. Pues mira, me viene al pelo, porque el caso más cercano es mi padre, ¿vale? O sea, voy a comentar algo personal, una experiencia, pues ya te digo, lo he vivido muy, muy de cerca, ¿no? Entonces, esto fue en la pandemia, y con esto pues me voy a volver un poco hater, como siempre hago a veces en los episodios, ¿no? Que me pongo en contra a veces del sistema sanitario en el que vivimos. Bueno, real esto, ¿eh? Mi padre acude al médico por dolor de rodilla, un traumatólogo, y el traumatólogo lo primero que le dice es, basándose en un estudio sobre una franja de la edad, ¿no? El médico directamente le dice a mi padre, ¿usted cuántos años tiene? Mi padre le dice, tengo 60 años, y le dice, pues eso es artrosis, eso es degenerativo, sin hacerle ningún estudio previo, ninguna resonancia, radiología, nada. Directamente le dice, eso es artrosis, eso no hay nada que hacer. Sí, bueno, se puede tomar, pues, lo típico, colágeno, magnesio. Yo estoy también un poco en contra de esas cosas, pero bueno, en fin. Evidentemente mi padre me consulta. Oye, me ha hecho el médico esto, ¿tú qué crees?
Esto es pandemia, ¿eh? Yo en mi casa, sin saber cómo ayudarle, porque claro, evidentemente quería acercarme a él, ¿no? Pero no podía. Entonces, pues, mediante la cámara, pues, le dije, mira, vamos a ver cómo es tu movilidad de rodilla, sobre todo también la movilidad del pie, pero sobre todo cómo es la estructura, tanto a nivel óseo como a nivel muscular. Y mi padre, pues en aquel entonces sí que es verdad que su masa muscular era pues bastante hipotónica, era muy finita, ¿no? Entonces yo dije, esto hay que mejorarlo. En casa es difícil, pero bueno, se puede hacer. Por lo menos algo preventivo a corto plazo. Y bueno, pues esto lo vamos a hablar al final del podcast, pero ya doy una pequeña pincelada haciendo ejercicio. Ni magnesio, ni colágeno, ni nada de nada. Haciendo ejercicio, en 2 meses mi padre se olvidó del dolor de rodilla y a día de hoy, pues bueno, está más feliz que una perdiz. Así que yo creo que era el momento perfecto para hablar sobre eso. Sí, la verdad que ha venido perfecta la anécdota y eso seguro que esto no estaba planificado. Pero bueno, ya tenéis ahí un caso que seguro que muchos de los que nos están escuchando les suena, ya sea de un familiar o de cualquier persona de cierta edad que conozcan. Y ahora sí que vamos a la parte práctica. Ahora sí que es un poco el momento de tomar papel y boli para apuntar bueno, o si no podéis escuchar el podcast un montón de veces, que además nos viene genial para que luego, sobre todo en YouTube, nos recomienden más. Así que llegados a este punto, vamos a las aplicaciones prácticas, pero antes decirte que si nos estás viendo desde YouTube, te animamos a que te suscribas al canal de Más Allá de la Salud. Nos viene genial que dejes comentarios, que le des me gusta al vídeo. Y si nos estás escuchando desde Spotify, pues nos viene genial que le des 5 estrellas al podcast. Y bueno, si conoces a alguien que este episodio le pueda ayudar, que está en una situación, pues a lo mejor como la que acaba de comentar Gonzalo o parecida, pues que le mandes el episodio porque seguro que le viene genial. Y dicho esto, vamos bueno, a hablar de algo que está concretamente relacionado con esto del envejecimiento, ¿no? Que es la longitud de los telómeros. Los telómeros son como los extremos de los cromosomas que están en lo que es nuestro código genético. Estos telómeros, al final, su longitud está directamente relacionada con el envejecimiento celular, ¿vale? Cuando un telómero tiene una longitud muy corta, esa célula tendrá un proceso de envejecimiento mucho mayor que si esos telómeros pues tienen más longitud, ¿no? Tampoco os vamos a mentir, no somos mega expertos, al menos yo, Gonzalo, igual sí, pero yo no somos mega expertos. Al final, ¿por qué os comentamos esto? Porque es algo que tiene mucha relación con el ejercicio. Y esta longitud telomérica está directamente relacionada con el volumen de ejercicio que hagamos. Entonces, si sabemos que un telómero más largo es un indicador de una mayor juventud celular y que esta longitud telomérica se incrementa con el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Obviamente hacer ejercicio, ¿vale? Y para concretamente esto, a nivel de envejecimiento y también, por ejemplo, a nivel de prevención de ciertas patologías, como puede ser el Alzheimer, sí que hay una gran evidencia científica a favor del ejercicio aeróbico. ¿Vale? El ejercicio aeróbico es algo sanísimo. Es cierto que, pues, para tratar con personas con dolor de espalda no es que sea una mala opción ni mucho menos, pues es una opción muy buena, pero no es, digamos, la que nosotros escogeríamos como primera opción a la hora de mejorar un dolor articular o muscular. Pero sí que es una estrategia sanísima y que, por supuesto, nosotros recomendamos, ¿vale? Vamos a hablar más de la parte de fuerza, pero comentaros que si tenemos una cierta edad, introducir ejercicio aeróbico y no solo andar, porque andar para el 90% de las personas será movimiento. El cardio es un ejercicio que rete nuestra frecuencia cardíaca y nuestro sistema cardiovascular en cierta medida, es decir, tienen que subir un poco las pulsaciones, tienen que costarme respirar. Totalmente, totalmente. Vale, eso es, obviamente, porque a veces la gente se cree que ir a comprar el pan y volver, sobre todo si se compra el pan y alguna cosita más, eso ya tiene el cardio hecho. No, no, el cardio tiene que costar un poquito y eso es sanísimo. O sea, subir de pulsaciones es muy saludable. Incluso tocar pulsaciones muy altas es muy saludable. Pero bueno, con que subas un poquito de pulsaciones, eso es suficiente. ¿Vale? Esto dicho en cuanto al entrenamiento más cardiovascular, ya sabemos qué tipo de procesos celulares, en qué tipo de procesos celulares repercute. Y ahora, pues sí que toca hablar de la importancia del entrenamiento de fuerza, del músculo, sobre todo, porque es importante la masa muscular, que sí que tiene un poquito más de relación con los 4 procesos que hemos mencionado antes: la osteoporosis, la dinapenia, la artrosis o la sarcopenia, ¿verdad?
Evidentemente. Es decir, tiene relación con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero tiene relación con todo en general. Es decir, siempre que hablo con una persona, y bueno, esto ya lo hemos hablado en anteriores episodios, pero que a mí me alegra, ¿no? Que cada vez la gente sea más consciente de que la fuerza es uso, uso y uso 100% para combatir todo. Es decir, tengo ansiedad, trabaja la fuerza. Tengo depresión, trabaja la fuerza. Eh, tengo dolor de rodilla, trabaja la fuerza. Dolor, siempre la fuerza. Es decir, es que la fuerza cura. Y de verdad lo digo. Eh, y me alegra, como he dicho antes, que hoy en día, al igual que antes le pega hoy un golpecito al sistema sanitario, en otro sentido también está cambiando, ¿no? Es decir, nos acuden a nosotros muchos clientes diciéndonos que ya el traumatólogo o el neurocirujano le está recomendando que haga ejercicios de fuerza. No solo natación y pilates, como ya hemos hablado también anteriormente, sino ejercicios de fuerza. Y es que es primordial. O sea, tú puedes hacer todo, pero la fuerza la tienes que incluir en tu entrenamiento, en tu día a día, en tu rutina, como quieras, como puedas, pero hacerlo. ¿Vale? Al final, pues igual lo has escuchado en otros podcasts o algo así, pero al final tenemos que utilizar mucho el símil de la armadura, ¿no? Si nosotros somos unas personas muy frágiles, ¿vale? Y conseguimos masa muscular a través del entrenamiento, vamos a generar esa coraza pues, que nos va un poco a proteger, ¿no? Eso a nivel de buscar una comparativa que nos entendáis. Y ahora vamos a ir a la parte de cómo hacer este entrenamiento para sacar el máximo beneficio. Al final, con lo que tienes que quedar es que, como comentaba Gonzalo, a nivel de gestión de estrés, ansiedad, la fuerza es increíble. O sea, nosotros llevamos en el gimnasio, pues yo prácticamente llevaré 12 13 años haciendo gimnasio con cierta intermitencia en cuanto a la dedicación, pero al final, pues siempre quieras o no, y tú pues más o menos también, o incluso más que yo. Y es algo que hay que hacer toda la vida. Y es así de sencillo. Hay que hacer fuerza toda la vida. Da igual sea en el gimnasio o ya sea en casa. Incluso hay algunos estudios a nivel de prevención de ciertas enfermedades cardiovasculares que, claro, siempre se ha dicho, para la prevención de enfermedades cardiovasculares, mejor el cardio. Sí, el cardio es saludable. Pero para ciertas patologías, como puedan ser la diabetes, como pueda ser el síndrome metabólico, ¿vale? Como pueda ser, a lo mejor incluso a nivel de prevención de infartos, es muchísimo más interesante introducir ejercicios de fuerza porque se ha visto que el músculo es un órgano metabólicamente muy activo y que tener masa muscular ayuda al buen funcionamiento del sistema cardiovascular. O sea que no solo a nivel de prevención de dolores articulares, procesos degenerativos a nivel de tejido muscular, sino también a nivel de prevención de enfermedades cardiovasculares. Y, por supuesto, para frenar el envejecimiento, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito en pautas directas y concretas para realizar entrenamiento de fuerza, porque al final aquí también hay un montón de mitos. Obviamente, el entrenamiento de fuerza se puede hablar 3 horas, pero sobre todo pues para personas que no tienen demasiada experiencia en ejercicio, que es un poco pues la persona que nos puede estar escuchando ahora mismo, aunque sabemos pues que también hay personas que ya llevan tiempo entrenando y tienen pues a lo mejor más experiencia. ¿Qué pautas básicas en cuanto a cuántos días por semana, qué tipo de ejercicios, cómo podemos empezar a entrenar la fuerza, sobre todo si no tenemos experiencia? A ver, lo primero de todo es, como he dicho antes, no solo centrarte en la fuerza, ¿vale? Hablando sobre el tema que estamos hablando, que es el envejecimiento, la gente dice, bueno, pues es que me veo más viejo cuando me miro al espejo, me compro una crema coenzima Q10, me doy un paseíto por la playa y ya está. No, no. Evidentemente, como tú has iniciado el podcast hablando de esto, pues vamos a concluirlo de la misma manera, ¿no? Diciendo, vale, tú puedes tratar una patología, una enfermedad, pero siempre abarcando cuanto más factores, mejor. Es decir, está claro que la fuerza mejora, pero no solo la fuerza, y esto ya lo hemos hablado en otros episodios, sino la fuerza, la alimentación, el descanso. En el anterior episodio hablamos sobre el estrés y tiene relación directa, evidentemente. Entonces, vamos a trabajar lo que vamos a trabajar, pero con la unión de todos esos factores, ¿vale? Entonces, importantísimo.
cómo introducirnos en la fuerza. Si nunca has hecho fuerza, evidentemente, saber cómo te tienes que iniciar. Y para eso estamos aquí nosotros, para hacerte entender o saber cómo te tienes que iniciar. Pues mi consejo es, de verdad, que inviertas en algún profesional. ¿Por qué? ¿Cuánta gente que nos está escuchando y cuánta gente que llega a un gimnasio por primera vez y se asusta? Y es literal, se asustan, le cogen miedo, porque ven máquinas, ven hierros, ven mancuernas y no saben por dónde empezar. Entonces, jolín, cuando queremos comprarnos un televisor, buscamos información del mejor televisor para verlo, la cama, la mejor cama viscoelástica. Jolín, y en nuestra salud, ¿por qué no invertir en un profesional que te sepa asesorar, ¿no? Y guiar un poco en el camino? Pues eso yo creo que sería lo inicial, lo básico. Si no sabes cómo, empieza por un profesional. Y a partir de ahí, que te den las pautas. Si no te lo puedes permitir o no tienes disponibilidad para hacerlo, pues empieza de manera gradual, progresiva, que es lo más importante, ¿vale? Haciendo ejercicios, mi consejo es empezar por ejercicios isométricos, ¿vale? Por lo menos es así como yo ayudé a mi querido padre. Es decir, yo empecé con una progresión muy, muy, muy directa, empezando con ejercicios isométricos. Y para quien no sepa qué son ejercicios isométricos, quiere decir que mantienes una fuerza sin ejercer ningún movimiento sobre la articulación, ¿vale? Es decir, el músculo se contrae y se mantiene contraído, ¿vale? Entonces, también, como hemos hablado de estudios, pues hay infinidad de estudios que dicen que los beneficios de los ejercicios isométricos, pues bueno, están ahí para algo, ¿no? Entonces, esa es la segunda pauta. Tercera pauta, pues te la paso a ti, así hablas un poquito y no me rollo tanto, ¿vale? Mm. Bueno, al final las pautas son, la principal pauta es que, como tú decías, hay que invertir en un profesional para que nos diga qué tenemos que hacer y lo que no. Vale, al final las pautas pueden ser más generales o más específicas, pero lo importante es que cada persona tenga sus pautas individuales. Porque a lo mejor una persona tiene un cierto nivel y con los ejercicios isométricos, pues por el motivo que sea, puede ser que se le queden cortos o es difícil, ¿no? Es un ejemplo. Pero lo más importante es que entiendas que igual que tú vas al médico y a cada persona se le manda un medicamento diferente, ¿vale? Pues igual cada persona necesitará hacer algo diferente en cuanto a fuerza. Obviamente hay ciertas pautas que sí que pueden ser más personales, pero en líneas generales cada persona necesitará una cosa diferente. Eso seguro. Dicho esto, vamos a daros números, series, repeticiones, exactamente como en líneas generales, porque sabemos que os gustan recetas. Oye, voy a empezar en el gimnasio, voy a empezar a entrenar en casa. ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Vale? Lo primero, nada más empezar, es que os suscribáis al podcast, que ya he dicho antes. No, pero en serio, antes de deciros las pautas, como comentaba Gonzalo, tema profesional, aprovecho que si queréis tener una entrevista personal con Gonzalo o conmigo, en función de la agenda de cada uno, pues la haréis con uno o con otro para ver cómo os podemos ayudar a iniciaros en el ejercicio, sobre todo si tenéis dolor de espalda. Vamos a dejar un enlace en la descripción del podcast donde podéis reservar una de estas entrevistas. Es muy importante que al final dejéis vuestro número de teléfono porque os contactaremos por WhatsApp, ¿vale? Y también pues siempre os dejaremos algunos recursos gratuitos que tenemos, algunos ebooks y diferentes materiales, sobre todo en cuanto a guías, que podéis utilizar especialmente si tenéis dolor de espalda, pero también si queréis iniciaros en el ejercicio, ¿vale? Y dicho esto, como pauta general, indicaríamos trabajar los ejercicios orientados a los grupos musculares más grandes al principio, porque van a generar un mayor estímulo, sobre todo a nivel hormonal. Estos músculos, pues, son los músculos de las piernas normalmente, los glúteos, los cuádriceps, los isquios, los grandes músculos del tren superior, los hombros, los pectorales, los dorsales, ¿vale? Y podemos incluir, pues, de 4 a 6 ejercicios por sesión, ¿vale? Una sesión muy básica, en los cuales haríamos dos series. Vale, dos series es un encadenamiento de repeticiones, sin descanso entre estas repeticiones, entre a lo mejor 10, 12, 15 repeticiones, ¿vale? Quizá entre 12 y 15 para entrenar está mejor, ¿vale? Pero podemos hacer 10 y si un ejercicio pues nos supone una gran intensidad, pues podemos hacer 8 repeticiones, ¿vale? Y este tipo de ejercicios pues podemos hacerlo a lo mejor 3 veces por semana, 2, 3 veces por semana. Como mínimo yo metería 2. Yo creo que si podemos hacer 3, mejor. Y lo bueno de la fuerza es que con la diferencia de hacer muy poco a no hacer nada es mucha. Pero la diferencia de hacer un poco a hacer mucho no es tan grande. Esto que quiere decir es que
renta mucho dedicarle un poco de tiempo. Renta mucho dedicarle, aunque sean 2 veces por semana 45 minutos, 3 veces por semana media hora. La diferencia entre no hacer nada y hacer únicamente eso, ese pequeño esfuerzo, va a ser un beneficio increíble para tu salud. Eso, recuerda, no solo lo decimos nosotros, ¿vale? Y ahora me estoy mirando aquí los callos que tengo en la mano, que justo ahora vengo de hacer piernas y lo noto de hacer peso muerto en la mano, pero no hace falta obviamente que te salgan callos en las manos, porque ahora vamos a hablar un poco, si quieres, Gonzalo, da un poco qué diferencias hay entre entrenar en casa y gimnasio, y sobre todo que no pasa nada por empezar en casa, ya como parte final del podcast. Al final, el resumen es con las pautas de repeticiones y series que te hemos dado, que puedes volver atrás en el episodio y volver a verlo, incluso apuntártelo, con eso no tienes excusa ya para empezar, ¿vale? Tienes un montón de creadores de contenido y para eso pues están los profesionales para ayudarte. Pero no hay excusa, ya sea en casa, ya sea o en el gimnasio, para empezar, ¿verdad? Exacto, Jorge. A ver, mucha gente a mí me pregunta, ¿no? Personalmente, que ¿dónde es mejor entrenar, en casa o en el gimnasio? Pues bien, bueno, voy a terminar un poquito con lo que tú has comentado en el sentido de las pautas sobre los días, la cantidad, el tiempo, ¿no? Al final hay que ver también un poco el día a día de cada persona, evidentemente. Una persona que trabaja 15 horas al día, pues, ok, tienes menos tiempo para entrenar, ¿vale? Pero tienes. Es que la excusa de no tengo tiempo, bueno, pues sí que tienes tiempo, 10 minutos aunque sea, ¿vale? Entonces mi consejo es que la frecuencia de entrenamiento sea 2, 3 por semana de fuerza y como antes hemos comentado el tema cardiovascular, 1 o 2 días, si son más, mejor, pero siempre de manera gradual con ejercicios de cardio, ¿no? Si te gusta caminar, pues camina, pero no te pases, que de pasear a caminar también hay una diferencia bastante grande. Entonces, como tú has dicho, pulsaciones un poquito arriba y mantenidas, que eso es realmente un trabajo de cardio, ¿vale? Y ya para finalizar y concluir esto, lo que te comentaba es que la gente me pregunta mucho, pues, ¿dónde es mejor entrenar, no? Pues yo les digo que lo mejor es entrenar en un gimnasio, ¿vale? Y tengo razones para decirles eso a las personas que me preguntan. ¿Cuáles son? Pues mira, lo primero de todo es que el factor psicosocial es mega importante para gente que tenga dolor de espalda, gente que tenga ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, si tú entrenas en casa, ¿vale? El coco, va a estar dándole vueltas en cuatro paredes donde pasas el 80 o 90% del tiempo durante pues, de tu día a día en casa, ¿no? Entonces, cambia eso. Pero es que hay un factor muy importante que es, yo siempre se lo digo a la gente y la gente abre un poco también la mente en este sentido, ¿no? Si tú estás en casa y vas a entrenar en casa, tienes más facilidad de abandonar el entrenamiento que si estás en el gimnasio, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en casa, pues tienes el sofá, tienes la cama, tienes la nevera, el armario. Entonces, hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, y yo lo sé. Pero si estás en casa, empiezas el entrenamiento y a veces, bueno, y no hablar, y sin hablar de gente con familia, claro, tú te pones a entrenar en una habitación y aparece tu mujer, oye, que hay que darle la cena al niño, ya te interrumpe, oye, que. Entonces, no. O sea, te tienes que dedicar tiempo a ti. Entonces, ese tiempo para mí es más efectivo yendo a un gimnasio. ¿Por qué? Porque tienes más dificultades a la hora de abandonar el entrenamiento. Pueden surgir millones de excusas, pero por lo menos ya das el paso. Sales de casa, que como decía antes, el factor psicosocial es muy importante. Ves a gente diferente. Ves, pues, escuchas música diferente. No sé, o sea, te puedo dar muchas más razones, pero por lo menos, la verdad que es que tengo un estornudo aquí en la nariz que no me sale. Ya veremos luego si lo cortamos. Eh, Vale, entonces, como decía, hay muchos factores. Entonces, esa es la principal razón por la cual yo digo a la gente que se apunta a un gimnasio. Aparte, luego tienes más disponibilidad a la hora de elección de máquinas. Para trabajar la fuerza real, no te vale con levantar una garrafa de 5 litros como hacíamos en la pandemia. No, no. Te hace falta mover peso. Y el peso está en el gimnasio. ¿Vale? Hay gente que entrena en casa y gente que tiene gimnasio en su casa. Me parece perfecto. Pero mi consejo es, entrena afuera porque sí, porque te lo digo yo. Y ya está. Buena pauta esa, buena pauta esa. Bueno,
Lo primero, si tienes que estornudar, te apagas el micro un momentito, zamarrum y No, seguimos, no, no pasa nada. ya estoy, ya estoy. Bueno, dicho esta pequeña pauta, esta pequeña pausa para la publicidad, que no la voy a cortar. Esto luego, así rompemos un poco la línea que llevábamos tan de información, ¿no? Y así pues las personas, si estaban un poquito así más que el cerebro se les había descentrado ya, rápido vuelven gracias al estornudo contenido de Gonzalo. Y bueno, pues comentaros que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que en el confinamiento entrenaba, pero que no tenía más remedio, porque me costaba un montón. Es que me costaba un montón entrenar, porque a mí me gusta el gimnasio, la musiquita, pero al final el resumen es que lo más importante es que lo hagas. Si no tienes opción o eres de una zona donde no hay un gimnasio cerca, hazlo en casa. ¿Vale? Obviamente, si ya tienes un nivel, pues es cierto que, pues, por ejemplo, Gonzalo y yo no podríamos entrenar en casa por lo menos a cierto nivel, porque ya tenemos una experiencia y necesitamos un cierto material que ya al que no podemos disponer. ¿Vale? Pero si eres una persona que está empezando, lo importante es que lo hagas. Que lo haces en el gimnasio de maravilla, que lo haces en casa de maravilla. Lo más importante es hacerlo. Y obviamente no vamos a negar todo lo que ha comentado Gonzalo de el beneficio a nivel psicosocial de ir al gimnasio, que te dé el sol, caminas, sales de tu entorno, tienes más variedad, porque al final, siendo sinceros, o sea, el tema de la variabilidad de ejercicio que puedes tener en un gimnasio, en casa es muy difícil, ¿no? Y luego, si tienes la fuerza de voluntad y eres una persona súper estricta y eres capaz de entrenar en casa, pues oye, bienvenido. Lo importante es hacerlo. Y dicho esto, pues espero que el episodio haya sido interesante, hayas entendido exactamente que al final si estás a lo mejor invirtiendo en cirugía estética, cremas o cualquier otro tipo de producto orientado al envejecimiento, aunque existan muchos que sí que funcionen, eh, el que más te va a ayudar va a ser sin duda el ejercicio. Ciertos tipos de ejercicio que ya te hemos comentado las pautas. Así que nada, que gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes que nos encanta leer en comentarios, pues, qué te ha parecido el episodio, si te gustan este tipo de episodios o cualquier tema en el que te gustaría que habláramos. Y nada, no sé si quieres añadir alguna cosita más, alguna otra pauta para frenar el envejecimiento, algo en relación a lo que hemos comentado. Y creo que se ha quedado un episodio súper, súper interesante. Nada, Jorge, yo creo que el contenido que hemos tratado hoy es bastante específico y creo que le va a servir de ayuda a mucha gente. Así que nada, que nos sigan escuchando, viendo que seguiremos ayudando en todo lo posible. Muy bien, fantástico. Pues nada, hasta la próxima. Gracias.